Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el Informe Maddie. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la visión de esta estación, el Canal de California o el Instituto Maddie. Si usted tiene sugerencias o comentarios, por favor contacte al Instituto Maddie por el sitio de internet maddieinstitute.com. Cuando el gobernador Jerry Brown regresó en el 2010 a gobernar, el estado de California estaba con un poco de déficit en su presupuesto. Luego, ya después de 8 años para terminar su segundo término, las arcas están en un mejor resultado. Para hablar un poco sobre esto, tenemos hoy con nosotros a especialista Lourdes Morales, de la Oficina de Análisis Legislativo del Estado, LAO por sus siglas en inglés. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. La Oficina de Análisis Legislativo es una oficina que analiza de una forma bipartidista varios temas. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es este presupuesto y de pronto una preparación para una próxima recesión. ¿Quién es el responsable de establecer las reservas en un presupuesto del Estado? ¿El gobernador o la legislatura o es un trabajo continuo? ¿Cómo nos podrías explicar eso? Primeramente, una reserva es dinero que se guarda hoy para uso más adelante, como una cuenta de ahorro que usa una familia para usar durante una emergencia. Esto quiere decir que protege el Estado en la ocasión de una recesión. La legislatura y el gobernador en junta deciden cuál es el nivel de reserva. Esto lo hacen durante el proceso del presupuesto del Estado. Primeramente, en enero de cada año, el gobernador propone un nivel de reservas y luego la legislatura considera ese nivel a través de discusiones públicas. Al final del año, los dos llegan a un acuerdo de cuál es el nivel adecuado para el Estado. Entonces, es un proceso conjunto. Y hablas muy bien del presupuesto para tenerlo a los televidentes, es simplemente como tener una cuenta de ahorros. Hay personas que hablan de una reserva de un 5%, de un 10% o de 15% para tener en una reserva del presupuesto. ¿Existe en realidad una cifra objetiva o no objetiva que es como el balance perfecto o lo más prudente? No existe tal cosa como un nivel de reserva que es objetivamente correcto de reservas. Nadie sabe el tiempo, el tamaño o la duración de la próxima recesión. Sin embargo, el Estado se tiene que preparar para ese evento. Como tal, para decidir cuál nivel de reservas es adecuada para el Estado, la legislatura y el gobernador tienen que considerar dos cosas. Primeramente, el tamaño de la próxima recesión que se quieren preparar. Y segundo, cuáles acciones están preparadas de tomar en el evento de una recesión. Por ejemplo, están preparados a cortar programas públicos. En general, estar preparados por una recesión más profunda requiere un nivel de reservas más altos. Más altos, exactamente. Si vamos a gastar más, hay que ahorrar más. Sí. La Oficina del Análisis Legislativo y otras entidades también han dicho que en realidad la estructura de ingresos de California es bastante volátil. Sí. ¿Nos puedes explicar un poco más eso, que los televidentes entiendan a qué se refiere? Sí, volátil solamente significa que nuestros ingresos cambian bastante de un año a otro, y es verdad que los ingresos del Estado son muy volátiles porque la economía cambia bastante y también cambia el mercado de valores. En unos años miramos que el crecimiento de los ingresos es muy fuerte, en otros años muy débiles y todavía en otros años puede ser negativo. Y es en esos años cuando los ingresos bajan que la legislatura y el gobernador dependen de las reservas. Dependiendo de eso. Y te voy a preguntar algo más técnico, explicarnos el concepto de problema presupuestario en diferencia a lo que se puede llamar una pérdida de ingresos. ¿De qué estamos hablando en estos dos términos y cuál es su diferencia? Sí, son técnicos y los dos conceptos están relacionados. Un problema presupuestario representa la cantidad por cual los gastos exceden los ingresos. Digamos que en un año el Estado pierde 10,000 millones en ingresos, pero en ese mismo año también gasta 3,000 millones de dólares menos. En ese año el problema presupuestario sería 7,000 millones de dólares, la diferencia entre los ingresos y los gastos. La legislatura tendría que resolver ese problema presupuestario
a través de varias acciones. Por ejemplo, puede aumentar los ingresos de la población, puede cortar programas públicos o tomar otras acciones para resolver ese problema. Y el informe que hizo la Oficina de Análisis Legislativo específicamente sobre la recesión dice que hay 2 formas en que se puede uno preparar para ellos. ¿Cuáles serían? Sí, construyendo las reservas es el instrumento más importante que tiene ahorrar y ahorrar. Sí, que tiene la legislatura para prepararse para una recesión. Como hemos dicho, es ahorrar hoy para usar mañana cuando los tiempos son más difíciles. Pero otro instrumento que tiene la legislatura es para gastar de solo una vez. Podemos pensar en esto como en el presupuesto de una familia. Quiere decir que este mes tu familia tiene ingresos más altos, tienes mucho dinero este mes. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿Lo vas a gastar en una nueva casa o vas a componer el techo? Comprar una casa nueva total sería un costo continuo, pero no solamente arreglar el techo sería un gasto de solo una vez. Así podemos ahorrar dinero hoy otra vez para mañana. Esas acciones reducen el peligro que en el futuro, en un caso de una recesión, la legislatura tenía que hacer las decisiones más graves. Y una decisión drástica que nos afectaría a todos. Entonces, usando el presupuesto del 2018 y 2019 que acaba de pasar, que el gobernador proponía, ¿qué se aprobó en cuanto a reservas? Sí, la legislatura y el gobernador ya han llegado a acuerdo en cuánto van a ahorrar para este año fiscal. Decidieron en $16 mil millones y esto representa casi 12% del presupuesto total del Estado. Y en cuanto a esa última decisión que nos dice que estamos preparados para una recesión profunda o incluso una recesión moderada en caso de que suceda algo. Sí, depende de qué quieres decir con adecuadamente preparados. Nuestra oficina hizo publicó un análisis de si el Estado está preparado para una recesión leve, moderada o profunda. Con los $16 mil millones que hemos ahorrado hoy, casi sería suficiente para una recesión leve, para cubrir esos gastos. Pero en el caso de una recesión moderada o profunda, la legislatura y el gobernador tuvieran que tomar acciones más drásticas para resolver ese problema del presupuesto. Pues muchísimas gracias. Quiero agradecer a Lourdes Morales de la Oficina de Análisis Legislativo por explicarnos estos conceptos básicos para entender a la recesión. Y como todo pasa, sube y baja, en la economía también eso afecta. ¿Qué tan preparados estamos para una recesión moderada o bastante profunda? Eso y mucho más al regresar. Este es el Informe Mary. ¿Cómo una recesión se puede convertir en un problema de presupuesto? Vamos a discutir eso en este momento con Jacqueline Berrocio de la Oficina del Análisis Legislativo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Cuéntanos un poco, ¿cómo nos puedes explicar cómo las recesiones pueden afectar los ingresos de un estado, específicamente nosotros aquí en California? Sí, durante una recesión suceden los siguientes fenómenos. El desempleo aumenta, los ingresos de las personas disminuyen, el mercado de valores y el mercado inmobiliario tienden a disminuir. Todos estos fenómenos pueden afectar los ingresos del Estado. Específicamente, el Estado depende en gran medida de los ingresos sobre la renta personal, incluyendo los impuestos asociados con las ganancias de capital y los salarios. Entonces, cuando la economía cae, los ingresos personales de familias caen y el Estado recauda menos dinero en impuestos. En impuestos, sí. Entonces, eso es lo que se refiere a los ingresos. ¿Qué pasa en cuanto a los gastos del Estado, que es el otro proceso? ¿Cómo afectan las recesiones en ese momento? Las recesiones afectan los gastos del Estado en 2 maneras. La primera es sobre el gasto basado en las fórmulas que tenemos asignados por el Estado. Casi la mitad de los gastos del Fondo General del Estado está dictada por la fórmula de la Proposición 98, que financia escuelas y colegios comunitarios en el Estado. El gasto en la Proposición 98, que financia escuelas y colegios, tiende a aumentar cuando la economía va bien, pero disminuye cuando ocurre lo contrario. Entonces, cuando los ingresos del Estado disminuyen durante una recesión, los gastos del Estado en escuelas y colegios comunitarios disminuyen también. Pero algunos gastos del Estado aumentan durante una recesión.
Como hay otras necesidades. ¿Cómo cuáles? Y es como mencionamos anteriormente, durante una recesión los ingresos de las personas tienden a disminuir y personas tienden a perder sus trabajos. Como resultado, más personas se vuelven elegibles para ciertos programas para familias de bajos ingresos. Por ejemplo, durante una recesión, más personas tienden a inscribirse en el programa Medi-Cal, un programa de seguros de salud para las familias de bajos ingresos en el estado. Y el estado tiene que pagar por eso. Así es que hemos tenido procesos de recesiones antes y que de pronto hemos aprendido de ellos. ¿Qué tan grandes han sido las pérdidas de ingresos en recesiones pasadas? Hemos experimentado 3 recesiones en las últimas 2 décadas. Primero, la recesión a principios de los 90. Segundo, el colapso de las empresas de .com de la década de 2000. Y tercero, la gran recesión del 2007. A principio de la década de 1990, el Estado perdió cerca de 40,000 millones en ingresos en un periodo de varios años. En la crisis de las empresas del .com, el Estado perdió cerca de 80,000 millones en ingresos y durante la gran recesión del 207, el Estado perdió 115,000 millones en ingresos. Y no todos se van a recaudar de la misma forma, o sea que eso va acumulándose. El informe que hizo la Oficina de Análisis Legislativo recientemente sobre la recesión también indica que la volatilidad de los ingresos en el Fondo General, que es el General Fund, probablemente haya aumentado desde la última recesión que tuvimos. ¿Es verdad? ¿Qué puede decirse sobre eso? Sí, el Estado se ha vuelto más dependiente de los impuestos sobre la renta personal desde la última recesión. Y esto se debe en parte de la Proposición 30 del 2012, que aumentó los impuestos a las personas con ingresos altos, y esos ingresos son especialmente sensibles a los cambios de la economía y los mercados de valores. Entonces, aumentamos de impuestos fueron extendidos por la Proposición 55 en el 2016. En total, los ingresos sobre la renta personal representan casi el 60% de los ingresos del Estado. Y cuando es mucho más de la mitad, afecta también el resultado en general. Sí. El informe al que me refiero también dice que si los ingresos bien disminuyen durante una recesión, no todos los gastos del Estado disminuyen. Estábamos hablando de algunos ejemplos, pero algunos realmente aumentan y son muy significativos en los resultados de cómo vamos a estar económicamente. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre eso? Sí, como mencionamos anteriormente, durante una recesión los ingresos de personas disminuyen, así que más personas son elegibles para programas como CalWORKs o Medi-Cal. CalWORKs le da dinero a personas de bajos ingresos, a familias, y también ofrece servicios sociales para esas familias. Como resultado, el número de casos y los costos de los programas de servicios sociales tienden a aumentar durante una recesión. Durante una recesión. Vamos a hablar un poco más al regresar sobre qué pasó con la última proposición que hizo el gobernador Brown antes de salir de su elección y qué factores debe considerar la legislatura, no solamente para aceptar un presupuesto, pero para ayudar con la recesión en adelante y prepararse para un futuro. Esto y mucho más al regresar. Este es el Informe Maddie. Las reservas presupuestarias ayudan al Estado a alejarse un poco de tener que usar eso en déficit temporales. Estamos hablando sobre qué opciones tiene el Estado con Jacqueline Barrocio de la Oficina Legislativa del Análisis Legislativo, o LAO por sus siglas en inglés. Hablemos un poco más sobre este resultado de las reservas y lo que afecta en realidad las decisiones que toma la legislación al respecto. El Estado tiene 2 reservas principales de presupuesto que están dirigidas y dictadas por la legislación. ¿Puedes explicarnos cuáles son estas 2 reservas? Sí, el Estado tiene 2 reservas monetarias principales. El primero, el Fondo Especial para la Incertidumbre Económica, y el segundo, la Cuenta de Estabilización del Presupuesto. Primero, el Fondo Especial para la Incertidumbre Económica es una reserva flexible que el Estado puede utilizar para cualquier propósito.
Esta reserva monetaria tiene un nivel máximo del 10% de los ingresos fiscales del Fondo General del Estado. La segunda reserva se llama la Cuenta de Estabilización del Presupuesto o CEP. Relativo a la primera reserva monetaria, CEP es más restrictiva. La CEP fue creada por los votantes hace casi una década y fue modificada en el 2014 por la Proposición 2. La Proposición 2 requiere que el Estado asigne una cantidad mínima cada año basada en una fórmula presupuestaria. La cantidad mínima del depósito disminuye durante recesiones económicas porque hay menos dinero que ingresa al Estado. Así que, durante tiempos prósperos de la economía, la cantidad mínima de depósitos es mayor. La legislatura solo puede acceder los fondos de la CEP si el gobernador determina que hay una emergencia presupuestaria. Entonces no solamente va a estar ahí para que puedan, simplemente la pueden determinar así. Y específicamente hablando del gobernador y su posición, en este último presupuesto del 2018 y 19, el gobernador propuso una reserva presupuestaria de $16,000 millones que fue finalmente aprobada. ¿Cómo se compara eso con las reservas anteriores que se han propuesto para el estado de California y también cómo se compara eso en cuanto a otros estados? Por supuesto, los gastos de cada estado varían, pero ¿cómo nos equivale a lo que estamos hablando actualmente en California y otros estados? Esta cantidad excede cualquier nivel de reservas que se ha pasado desde el principio de la década de 1980. Siempre se conoce que el gobernador Brown ha sido bastante reservado en cuanto a sus formas de hacer dinero. Sí, sí. Y durante este periodo, el Estado generalmente promulgó niveles debajo del 5% de los gastos del Estado. Pero más recientemente, la cantidad de reservas del 16,000 millones refleja 12% de los gastos del Estado. Pero por estándares nacionales, la cantidad no es tan notable. Es ligeramente superior a la mediana nacional del 9%. Y habíamos hablado en el segmento anterior un poco sobre la volatilidad del mercado en California. Una reserva prudente, habíamos hablado también, eso se ha explicado, depende mucho de la situación actual. ¿Qué está pasando con los ingresos? ¿Qué está pasando con los gastos? En California, por ejemplo, es bastante volátil en cuanto a los impuestos que recibe o no. Cuando examina la Oficina del Análisis Legislativo estos ingresos en California frente a sus reservas, ¿cómo nos comparamos? Hay un grupo de estados similares a California que también dependen de los impuestos sobre la renta personal. Estos estados tienen un gran grupo de residentes de altos ingresos que, como California, también puede aumentar la volatilidad de los impuestos sobre la renta personal. Y como mencionamos anteriormente, el Fondo de General en total depende como a 60% en los ingresos en total. Así que estos estados generalmente tienen reservas monetarias por debajo de California. Esto podría ser porque esos estados han atravesado tiempos económicos difíciles en los últimos años. Entonces, no es tanto que California sea demasiado alta, sino que puede ser que esos estados sean demasiado bajos. Bajo en lo que tiene. ¿Y todo el tipo de informes que hace la Oficina del Análisis Legislativo como una oficina bipartidista enfrenta el problema, pero también da algunas soluciones y espera alguna respuesta de la legislatura? ¿Qué tipo de problemas se cree que la legislatura debe considerar para una próxima recesión? Planificarla. ¿Cuáles son los consejos que posiblemente se puede decir a través de este informe? Hay dos factores importantes para que la legislatura considere. El primero es el tamaño de la recesión potencial. ¿Desea la legislatura estar preparada para una crisis similar de las empresas del .com o la gran recesión del 2007 o algo más leve? Una recesión más leve requiere menos reservas monetarias, pero una recesión más grande requiere más reservas monetarias. Así que
el segundo factor que debe considerar la legislatura es cuánto está dispuesto a reducir el gasto estatal o aumentar los impuestos o trasladar los costos a otras entidades durante una recesión para equilibrar el presupuesto. Y para terminar ese segmento, ¿cuáles entonces son en realidad las opciones que tiene la legislatura en cuanto a la preparación para la próxima recesión? Como mencionamos anteriormente, la legislatura podría considerar la creación de reservas monetarias o hacer gastos de una sola vez. Hay otras opciones que le daría a la legislatura más flexibilidad, incluyendo el pago de la deuda de las pensiones. Esto significa que la legislatura podría poner en reserva dinero este año para pagar las obligaciones de pensiones en el futuro. Y así poder planear no solamente para lo que está pasando ahorita, sino para después. Bueno, quisiera agradecerte a ti, Jacqueline Barrocio, y también a tu compañera Lourdes Morales de la Oficina de Análisis Legislativo por habernos acompañado en el día de hoy hablando sobre este último informe sobre la recesión. A continuación, ¿cuáles son las implicaciones políticas de ahorrar, gastar o qué hacer con todos los dólares que recibimos con los impuestos? Esta conversación política y sus implicaciones al regresar. Este es el Informe Mari. Gracias por estar con nosotros. Continuamos discutiendo el análisis del último reporte de la Oficina de Análisis Legislativo en el que hablaron sobre todo lo que tenía que ver con las reservas y ahora tenemos con nosotros a Alexi Kosseff del periódico Sacramento Bee. Gracias por estar con nosotros. Queremos que tú nos des un poco la mirada política y lo que puede mirar en realidad al pasar de cuando hablamos de las reservas del Estado. Se están construyendo reservas que en realidad pueden ser los políticos un poco más proactivos o simplemente son reactivos, esperando a que, bueno, si estamos pasando un día de las vacas gordas, quedémonos y no hagamos nada, pero no preparemos para el momento cuando las vacas flacas puedan llegar. ¿Cuál es tu percepción política como analista? Pues me parece que esto en su propia manera también es una reacción, porque el gobernador Jerry Brown y la legislatura crearon a estas reservas hace unos años como una reacción a la recesión económica que devastó el presupuesto del Estado por muchos años. Sí, en ese momento fue tan mal que tuvieron que decir, pongámonos pendientes de si vuelve a pasar. Exactamente. Entonces cuando finalmente recuperó la economía del Estado, decidieron poner el excedente de los ingresos fiscales en las reservas como preparación para la próxima recesión. La próxima recesión no sabemos si será tan mal como la última, pero quieren tener algo. El problema es que aunque han puesto más de 14 o 15 billones de dólares en esa reserva, no será suficiente para aún una recesión moderada. Y hemos hablado de las reservas que hay y parece que según los análisis que han hecho oficinas como la oficina de LAO, dice que habrá un poco más dinero disponible de lo que se esperaba una vez llegue enero. Varios factores influyen, más impuestos, menos gastos que se han dado y suponiendo que solamente se gaste parte de lo que hablamos de la reserva. ¿Hay una lista de como deseos o de la oficina legislativa? Siempre hay. Casi que hacen una lista como para Santa Claus, a ver qué es lo que quieren. Siempre. La prioridad de la legislatura, me parece, es una expansión de la escuela preescolar. El nuevo gobernador que acabamos de escoger, Gavin Newsom, él habló durante la campaña sobre crear un sistema universal. Sí, fue una de sus campañas banderas de preescolar. Entonces, hay una similaridad ahí entre Newsom y los líderes y creo que eso va a ser una prioridad muy grande durante el año que viene. También hay mucho deseo para aumentar el financiamiento de programas para los pobres. Durante la recesión sufrieron cortes enormes y no han completamente recuperado ese dinero. Entonces, probablemente veremos propuestas para
dar más dinero a la asistencia social, a programas de seguro médico y particularmente expandir el programa de seguro médico para los pobres. Hay ideas de aumentar eso para cubrir a los inmigrantes sin documentos. Han intentado hacer eso por 3 o 4 años ahora y el gobernador Jerry Brown siempre dice no porque cuesta demasiado, básicamente. Y con el nuevo gobernador Gavin Newsom, creo que los apoyadores de ese plan ven a alguien simpático a su Y vamos gol. a ver si él va a ser más conocido como Governor Brown, siempre se ha conocido como bastante prudente, diciendo no, y no sabemos qué va a pasar en ese momento con el nuevo gobernador. Si se utilizan fondos adicionales para programas como el que dices, la educación de preescolar o enfoques en inmigración o en seguro social, ¿crees que hay otros pagos únicos o proyectos de capital que sean muy enfocados? Digamos, se decida hablar un poco más sobre la deuda que hay en cuanto a las pensiones, los túneles Delta, que es un proyecto que Governor Brown está dejando un poco abierto y empezando, o cosas tan sencillas como el tren. No he oído mucho sobre esos tipos de proyectos, siempre, porque no tienen organizaciones que pueden ponerlos al frente de la lista de prioridades en la misma manera como educación o como ayudar a los pobres. Además que son temas tan controversiales. Cuando Sí. se habla de pensión, el tren o los túneles Delta, estamos hablando de mucha oposición, Sí. apoyo, pero también oposición. Pero una posibilidad creo que es las universidades públicas han estado debajo bastante presión para admitir más estudiantes, miles y miles de más estudiantes. Y dicen que no pueden hacerlo si no reciben más dinero del Estado o subir la matrícula. Entonces, han subido la matrícula hace unos años, fue bastante impopular con el público y la legislatura no les gustaría ver que lo hagan otra vez. Entonces, es posible que les ofrecen suficiente dinero para poder expandir su base de estudiantes sin tener que Es un tema subir la matrícula. Y es un tema que posiblemente venga porque últimamente en las noticias hemos oído cómo estas universidades públicas reciben cantidades de aplicaciones, pero recientemente no pueden recibir los estudiantes. Sí, Entonces es un problema. Y los residentes de los distritos es uno de los problemas más grandes de que Los estudiantes aplican, pero no hay... No, sí, pero los padres siempre están quejando a los legisladores. Sí. ¿Por qué mi hijo no puede tener fue rechazado de Berkeley o Exacto. de UCLA? Entonces, es algo que les gustaría hacer en la legislatura. Y ahorita retomando un poco también en este reporte de la Oficina de Análisis Legislativo, dice que aproximadamente hay 16 mil millones de dólares en reservas al gobernador. Y si hay una recesión moderada, puede que solamente se gasten 25 mil millones. Es un poco curioso hablar de solamente que haya una deuda de 25 mil millones, pero... ¿Creen que la legislatura piensa que es suficiente, como un colchón suficiente para No creo que hay esto? cualquiera persona que cree que es un colchón suficiente, pero solo hay tanto que se puede hacer para preparar para una situación como esta. Entonces, tiene la presión de los dos lados. Hay ciertos miembros de la legislatura que quieren ahorrar aún más dinero, crear más reservas y tener un colchón más grande para el futuro. Y al otro lado, también hay los miembros que quieren gastar más dinero porque hay grupos pidiendo ayuda.
Entonces solamente nos toca ver y esperar este nuevo gobernador qué va a hacer y con el apoyo de la legislatura y sobre todo qué pasará. Esperamos que no tengamos una recesión. Quiero agradecerle a Alexei Koseff del periódico Sacramento Bee, también a Jacqueline Barrocio y Lourdes Morales de la Oficina de Análisis Legislativo por estar con nosotros. Este es el Informe Mari.